Cátedra 8. Prepárate para recibirme, oh pequeño pueblo, oh pequeño auditorio, en el cual vengo a derramar la luz de mi palabra espiritual. Prepárate ya para recibirme con tu entendimiento y con tu sentir, para que tu sentimiento, unido a tu entendimiento, puedan recibir el alimento del espíritu a plenitud. Prepárate con todos tus sentidos, en plenitud de conciencia, aunque sea momentánea. Prepárate con el sentido del buen entendimiento, con el sentido que te orienta, que es el sentido espiritual. Y de esta manera tu alma quedará regocijada. Yo te recibo, oh grupo muy amado, que vienes a buscar en mi palabra el néctar que ella tiene. Yo te recibo, oh grupo muy amado, por el cual trabajo comunicándome por el entendimiento humano y para el entendimiento humano, para que puedas recibir y puedas penetrar a la verdad eterna y encuentres el camino, y por él el ascenso que te conduzca al grado crístico de la unidad de conciencia, de la unidad conmigo. Ese grado crístico que en la escala evolutiva encontrarás un día sagrado entre tus días, un momento sublime entre todos los momentos, cuando tú y yo seamos uno, como mi Padre y yo somos uno, en verdad, en amor, en espíritu, unidos en obra, unidos en realidad. Vengo a ti y como recibes mis cátedras, como se hace escuchar y sentir el verbo, por el verbo fueron hechas todas las cosas. Por la palabra espiritual, la vida manifestóse en diferentes formas de acuerdo con el mandato supremo. El verbo es la palabra creadora, por eso a vosotros vengo en cuanto a verbo, el verbo de Cristo, el manifestador del Padre, el que unido con el Padre dice al hombre, por entendimiento humano y para entendimiento humano: únete a mí para que seas tú conmigo uno eternamente. Seas bienvenido, pueblo que quieres hacerte cada vez más cristiano, cristianos futuros que vais aprendiendo la lección. Principiantes de hoy, seáis bienvenidos a mi amor, seáis bienvenidos a mi luz y seáis bienvenidos a mi palabra espiritual. Quiero que analicéis mucho esta noche, como dije a vosotros. Vengo. ¿Por qué habláis de viene si yo no me he ido? Si no soy ausente, si soy el presente en todas las cosas y en todas las vidas, que es una sola vida en realidad. ¿Por qué habláis de estuvo el maestro cuando no estoy? Escuchad, mis amados, cada uno de vosotros tiene su maestro. Ya os he dicho, cada uno de vosotros sois un cuerpo en el cual mora el verdadero Hijo de Dios, el Hijo de Dios espiritual, vuestro ser, la realidad que sois vosotros. Ese cuerpo que no sois vosotros solo sirve como instrumento de lo que sois, como espíritu. Pues bien, entonces vosotros debéis aprender a pensar cuando queráis que lleguen a mí vuestros mensajes, vuestras demandas de auxilio y protección.
Los pensamientos que enviáis a mí, tenéis que enviarlos a vuestro propio centro, a vuestro propio interno, donde moro yo, porque yo estoy enviando siempre de dentro hacia afuera, del centro a la periferia, pero vosotros tenéis que enviar vuestros pensamientos de fuera hacia adentro, donde moro yo. Que se cruce la luz del pensamiento del hombre con el pensamiento de Cristo, que de dentro va hacia afuera y el hombre que de fuera va hacia adentro. Únanse los pensamientos como se unen los rayos de luz en la vida y en la verdad. Claridad divina, luz y verdad, así os enseñaré esta noche, para que todas las demandas de auxilio, si las sabéis pedir, lleguen a mí y tengáis en cada una la respuesta necesaria. Vosotros regáis vuestros pensamientos sin enviarlos a un punto directo, porque todavía no sabéis fijar vuestra mente. Pensáis simple y naturalmente. Pensáis porque nadie puede dejar de pensar, porque el pensamiento es siempre activo. Si vivís pensando sin saber siquiera que pensáis, pensáis como bebéis agua, así por un efecto natural de la vida. Pero yo os digo en verdad que todavía no sabéis pensar. Por eso aquellos que saben que yo moro en el hombre, que yo moro en su interno y saben pensar de fuera de la conciencia humana hacia dentro del hombre a la conciencia espiritual, ellos alcanzan, y al que mucho pidiese, mucho se le dará, y a estos me refiero. Sí, porque si el hombre habla con su mente humana a la mente espiritual, ella le responderá. Si el hombre busca de la conciencia humana a la conciencia espiritual los verdaderos conocimientos y la verdadera luz, los tendrá. Si el hombre busca de la voluntad material a la voluntad espiritual, será fuerte y poderoso, pero necesita buscarse y encontrarse en sus verdaderos poderes a sí mismo, en donde ya no hay dos ni tres, donde hay la verdad de la realización del grado 1, del grado crístico, que alcanzará un día el hombre, cuando pase más allá de la jerarquía del ángel. Y para eso vosotros habéis nacido, y para eso vosotros seguís en el efecto evolutivo, porque la causa es lo que lograréis. Más tarde la realización del grado crístico, ese alto estado de conciencia de la unidad suprema. Os llamarán santos los hombres, y en los cielos os llamarán guías, maestros, protectores de la humanidad, luminarias, deidades, potencias, porque vosotros en verdad sois grandes cuando se habla de lo espiritual, como sois pequeños en la personalidad, puesto que tenéis la medida, la pequeñez. En muchas ocasiones decís: ¿puede él contestarle a los viciosos? ¿Puede contestarle a los asesinos? ¿Puede contestarle a los millones de hombres que vagan por el mundo? ¿Puede saber las miserias de los hijos de la tierra, siendo tantos millones de habitantes? Y yo os digo, ni uno solo de los pensamientos, ni una sola de las palabras, ni uno solo de vuestros actos me son desconocidos, por ser omnipresente en el hombre y en el ángel. Y por eso aquellos que conocen de mi presencia en cada criatura, en voz alta muchas veces, frente a sus propios defectos y debilidades, los hablan, los reconocen
y los suprimen de su vida. Y este es el principio del sendero. Encerraos en vuestra alcoba y ahí hablad con vosotros mismos, repasando en voz alta o en voz baja, como querráis, vuestras debilidades, vuestros errores, vuestras obras buenas o equivocadas, para que sepáis exactamente qué sois y qué habéis hecho, y que vais a seguir haciendo de acuerdo con vuestro estado de conciencia. Que la conciencia espiritual del hombre hable al hombre, a la conciencia natural, a la conciencia humana, y que la voluntad espiritual sostenga al hombre en su alto grado de conciencia, para que siempre haya luz en su presencia y amor en sus palabras. Por eso, amados míos, ese reflejo bello del espíritu evolucionado, que es la bondad, la caridad y la dulzura, embellece a quien lo posee. Dulce es la sonrisa, dulce es la mirada de aquel que siente el movimiento de Cristo en sí mismo. Entonces, qué grande es la cadena desde el hombre hasta Cristo y hasta Dios. El hombre puede hacer un coloquio, puede hablar consigo mismo de dos maneras, en dos formas, pidiéndole a su propia parte espiritual protección, dirección y auxilio, si a su propio ser, a lo que sois vosotros, al verdadero Hijo de Dios, decida la voluntad espiritual: ven en mi ayuda para que yo no caiga en debilidades. Mente espiritual, ven en mi ayuda para que yo pueda tomar de la armonía de la vida parte en ella y ser siempre armonioso y ser siempre bondadoso. Ven, oh mente espiritual, oh grado evolutivo en el hombre, para que puedas orientarlo, para que puedas llevarlo donde yo lo espero. En sí mismo, internamente, que el hombre pueda ver esa verdad de los rayos de luz que se cruzan, los tuyos con los míos en ti mismo, los míos con los tuyos en mí mismo. Yo de ti recibo y que de mí te doy. Estando yo en ti, hago que estés en mí. ¿Qué puedo ignorar si en cada uno de vosotros vivo, me muevo y en todo tengo mi ser? Mi ser que no tiene sitio alguno, porque la grandeza de grandeza necesita, y en la grandeza de los mundos mi grandeza crística se mueve. En lo grandioso tengo mi ser, y en el universo mi vida palpita al unísono de las altas vibraciones, para dar a los hombres en la tierra todo lo que el hombre necesita para seguir adelante en su camino, en el camino de la vida verdadera. Pero para que el hombre pueda vivir esa vida verdadera, para la que ha venido al mundo, necesita vivir como yo os digo, dándose cuenta de cómo debe pedir auxilio, de cómo debe buscar fuerza y verdad. Entonces, no necesitáis dudar de mí, tampoco de vosotros. No sois carne sin fuerza, no sois materia inerte solamente, no sois arcilla pecadora y nada más, no, sois un conjunto de fuerzas, sois partícula de vida, sois átomo de mi Padre, sois de mi propio átomo. Y vosotros que tenéis como lo menor de vosotros la materia, lo mayor de vosotros espíritu, es a Él al que tenéis que pedirle, porque Él tiene fuerza, es el dotado, es el que tiene la herencia divina, el que tiene la gracia que mi Padre ha otorgado. Por el Verbo fueron hechas todas las cosas, el espíritu como un átomo, como un hijo mío. Así mi Padre siente al hombre y todas las cosas. En ese grado altísimo de la santa unidad, el Espíritu de Jesús
y el Cristo que habla no son dos, uno somos. Entonces, si en el infinito está la vida, no trates de mentir, no trates de ponerlo negro o blanco. Sé de lo que hablas como tú lo sabes, sé de lo que haces como tú lo sabes, sé de lo que piensas como tú lo sabes. Soy testigo de todos tus movimientos, de tus más ocultos pensamientos. Cierra tus ojos, auditorio mío. Cierra tus ojos materiales y encuentra con tu mirada espiritual que cuando estás espiritualizado se cruzan esos rayos de luz y se une el que viene de dentro hacia afuera y el que va de tu parte, de fuera hacia adentro. Digo de fuera para hablar de manera que me entiendas, o sea, de la conciencia del hombre hacia la conciencia espiritual. Lo de fuera quiero decir del hombre y lo de dentro quiero decir lo espiritual, porque en verdad hay dificultad de tu lenguaje, hay dificultad de vuestros idiomas. Para entender lo grande hacen falta palabras, más riqueza, más abundancia de frases de los hombres, pues hay cosas tan grandes que no hay palabras que puedan manifestarlas, y entonces solo cabe el pensamiento para lo que la palabra no tiene alcance. El pensamiento de los grandes maestros que son mis discípulos, pero maestros tuyos. El pensamiento de ellos y el pensamiento mío en ellos van a donde tú no puedes ir por hoy con tu pensamiento. La mente de ellos, cuando se une a mi mente, donde tiene que unirse al final toda la humanidad, alcanzan lo que tú no has soñado todavía. Grandes son los alcances de aquellos, como serán grandes tus alcances en tiempos venideros. Las edades planetarias pasarán y tú aprenderás, y aprenderás porque tienes que aprender aquí, y después tienes que aprender en el infinito. O sea, después de aprender en cada mundo, te falta seguir recorriendo en las cadenas planetarias las nuevas clases, las nuevas enseñanzas para ti, que por ser tan potentes no las has alcanzado. Y entonces entenderás de estos grados de los que hoy te hablo. Entonces entenderás de estas luces que se cruzan, porque hoy ni tus pupilas espirituales pueden decir esta verdad completa, no pueden mirarla como es en realidad. Grandes cosas te esperan, humanidad mía. Por eso la infinita misericordia de Dios sabe lo que le pasa al criminal y al vicioso, porque mi Padre y yo estamos allí, pero estamos quietos, porque tú no nos dejas todavía mover. Y a medida que el hombre nos deje mover en él, le tomaremos mi Padre y yo como una cosa nuestra, y haremos en el hombre nuestra voluntad. Estamos quietos esperando que tú puedas dejarnos triunfar en ti misma, humanidad. Esa es la lucha, ese es el plan divino, el triunfo del espíritu en el hombre, el triunfo de la realidad en la quimera. Llegarán para ti los tiempos de esos coloquios de los que yo te hablo, en que cuando te sientas débil, pedirás a tu fuerza y a tu voluntad, y cuando te sientas ignorante, a tu conocimiento espiritual, y cuando te sientas frío para el amor, pedirás del espíritu la bondad, y serás dulce como lo eres en espíritu, cuando piensas la realidad de mi Padre, que es tu Padre. La realidad, sí, lo que fue primero, lo que será siempre sin dejar de ser jamás, la realidad que de Él ha surgido, la realidad que a Él volverá. Pero para todas esas cosas, cese ya tu impulso de materia, cese ya tu pensamiento por costumbre de pensar, y sé consciente de cada uno de tus pensamientos, y entonces vendrá en cada uno de vosotros la máxima realización, porque pensar es enviar fuerza y forma y vida
Pensar, han dicho los hombres, es crear, y yo os digo, y conservar y dar forma. Entonces acuda al pensamiento la palabra, y a la palabra la obra, y hágase en la tierra como en el cielo la suprema voluntad del Padre, que es mi voluntad de Cristo. En cada uno de vosotros hay un rayito de Cristo. En cada uno de vosotros hay un átomo de Cristo, unido tu ser a mí, en esa unión interna, donde estás conmigo y yo contigo. Ahí eres sano, ahí sabes lo que no sabes en tu conciencia material, y ahí eres fuerte. Pídete clases a ti mismo en cuanto a espíritu, en cuanto a la personalidad. Habla con voz queda fuerte de tus propios errores. Corrígete a ti mismo, porque a veces en el hombre habla el espíritu, y a veces la materia, y a veces en el hombre habla la verdad, y a veces la quimera. A veces el hombre habla cosas constructivas y benéficas, y a veces destructivas y dañinas, o dualidad de espíritu y materia, en donde ni todo es materia, ni todo es espíritu, pero el espíritu a la materia vencerá, y ésta en luz será convertida un día, para no volver a descender a lo que fue. Y decís vosotros, entonces, ¿cómo tomará forma la vida? Porque la materia que ha evolucionado sigue adelante, más otra materia, o sea, más abundancia de materia, tomará su evolución, su escala evolutiva como la primera, porque la materia primera será luz, y la otra que hoy es materia, más tarde será luz también. Luz será todo. Amados míos, haced que vuestros pensamientos también sean luz. La conciencia de hoy, del hombre, al evolucionar, llegará a ser toda ella un estado de superconciencia, o sea, de conciencia superior a la conciencia de hoy, y entonces ya esa misma superconciencia será todo en el hombre conciencia espiritual, y el drama del mundo habrá terminado. El dolor surge por la animalidad que el hombre tiene en sí, por sentirse diferente y lejano a mi Padre, y por sentir el impulso de la materia, a la que siempre atiende. Pero si evoluciona la conciencia como la mente y la voluntad, todo será espiritual, como en un principio todas las cosas fueron espirituales. Pero en verdad os digo, ya todos los grados de conciencia del hombre se unirán a una sola, a la conciencia espiritual, a la verdadera, a la que realiza, a la fuerte y poderosa, y entonces el hombre, si sufre, no sufrirá por sus obras equivocadas, sino por el dolor que le causen las de su semejante. Dejad que vuestra conciencia humana evolucione, y que vuestra mente y voluntad lo hagan, y ya no habrá tantos grados como hay en el hombre, habrá uno solo, y a esto se le llama la realización, el punto de espiritualidad en que el hombre recibirá su grado crístico de unión conmigo. Cuando todo sea uno en espíritu y en verdad, ya no habrá para qué hablar de dos. Quien tenga entendimiento y pueda analizar de lo profundo de esta palabra, hágalo. Quien no tenga por hoy entendimiento, espere, que más tarde lo hará. Mirad, era un hombre que escalaba y buscando las alturas observaba y estudiaba. En la planicie veía pequeños a los hombres, y a esa altura todo podía ver, pero antes aquel hombre también había estado abajo, junto con los otros. Podía verlo todo con tal claridad que veía la materia tan pequeña como podéis ver vosotros las pequeñas hormigas en la tierra, y ante la mirada penetrante de aquel hombre que veía con el espíritu, tenía la materia su explicación en la pequeñez que lo grande reduce, porque eso es la materia, pequeñez.
Así podréis ver vosotros todo desde lo alto, desde la más alta conciencia, desde la cumbre espiritual, y veréis todo mejor que en la parte baja, porque en la parte baja poco podéis ver. Aquel hombre que en lo alto estaba colocado observaba los movimientos de sus semejantes. Él hablaba a los hombres y no le escuchaban. Volvía a hablarles y su voz se perdía en la altura, porque los oídos humanos no podían recoger sus vibraciones, que tan altas eran entonces. Aquel hombre dijo: ellos no ven que se acerca la tempestad, que esta tempestad acabará con ellos. Yo iré a buscarlos. Y descendió y habló a los hombres de lo que él veía, mas ellos dudaron de la tempestad. Volvió a hablar nuevamente. Ellos dudaron de lo que él hablaba. Los pocos que con duda le siguieron se salvaron. Los que no le siguieron se perdieron. En el planeta Tierra vendrán tiempos difíciles, y los hombres que no entienden la palabra de Cristo se hundirán también. De pronto, mientras de nuevo con esfuerzo resurjan en su futuro. Este planeta Tierra, envuelto en tinieblas, se encuentra, y el hombre debe ver con su propia luz, pero con la luz interior, con la luz que viene de mí al hombre, y con la luz que viene del propio interno del hombre a su externo. Llegarán los tiempos en que el hombre necesite ver con esa luz espiritual, porque el dolor será tan grande que sólo así podréis vivir. En verdad, así es mi palabra, no pueden escucharla, y yo vengo a vosotros agitando y moviendo el maestro interno de vosotros, para entonces derramar yo mi cátedra, por el entendimiento de los extasiados, por la mente espiritual de los extasiados, y que se convierta en palabra mi pensamiento, porque en verdad el éxtasis es, pero no es el espíritu que se aleja de la materia. Daos cuenta de lo que os digo, es el éxtasis el que hace olvidar la vida material. No está en esos momentos la mente material, porque yo me sirvo de la mente espiritual. Quiero que entendáis estas palabras. No es la muerte lo que se produce en vuestras médiums, no es: busca el entendimiento, yo me comunico por el entendimiento del hombre. ¿Qué quiere decir esa palabra mía? Yo me comunico desde el centro del propio maestro del hombre, desde el interno del hombre, donde yo me muevo, vivo y tengo mi ser. Y esa luz interna, la cual está unida a todo, es la que baña a los aparatos de la cátedra. Es donde se unen en ese punto la luz externa y la luz interna que ellos reciben. Se baña su aura de mis pensamientos, pero yo no voy a producir la separación de su yo, porque precisamente aquieto la mente material para servirme de la mente espiritual, de la mente del yo espiritual. Hay que entender estas cosas, pues que si el espíritu de ellas se alejara, en verdad él no es el contaminado como vosotros creéis, él no es el manchado como vosotros creéis. La materia, que es el instrumento del espíritu, daos cuenta de estas cosas. La materia la llena el hombre de sus pensamientos, pero con su mente material, que es con la que actúa, llena más de materia que de pensamientos espirituales, y en el momento de mi cátedra cesa todo lo material, la conciencia material, la mente material. Por eso se llama la preparación de las facultades, para que en ese tono de espiritualidad yo cumpla mi palabra. Me estoy comunicando con el entendimiento del hombre y para el entendimiento del hombre. Entonces, ¿qué tomo de vosotros? Tomo de vosotros lo espiritual y se mueve el maestro interno. Se produce la luz, se proyecta el rayo, se convierte en palabra, se abren los labios, surge mi verdad, brilla mi cátedra, porque yo me comunico de espíritu a espíritu.
Vosotros habéis pensado que el espíritu de los médiums sobra en este caso, y él es el Hijo de Dios, el digno más digno que la materia, de recibir mi mensaje y entregarse a mí, para que yo dirija, para que yo mueva el espíritu y materia de mis médiums. ¿Y qué es lo que se duerme? De cierto os digo que el espíritu jamás se dormirá. No necesita el espíritu del éxtasis, porque él se queda extasiado en la contemplación del infinito, donde mi Padre y yo tenemos nuestra vida y nuestra verdad. El éxtasis es para el hombre, para el cuerpo, porque ese sí necesita dominar su yo personal, y sólo así se domina ese yo personal. Entonces el espíritu aquieta todo lo que es personalidad, y de esa manera yo me sirvo de mis médiums en espíritu y en entendimiento, en verdad y comprensión. Por eso, en unos que retransmiten más claramente y en otros con menos claridad, no hay dos Cristos, soy el mismo, pero en unos se hace más que en otros, de acuerdo con la capacidad evolutiva del primer intérprete de mis pensamientos. Porque el primer intérprete de mis pensamientos no es vuestro cuerpo, no es vuestra personalidad, no es vuestra materia. El primer intérprete de mis pensamientos, el más directo, es vuestro espíritu, y yo domino de mis médiums espíritu y materia, y de esta manera podéis entender las cosas más apegadas a la verdad. Vuestro átomo interno, vuestro maestro interno se mueve, y late vuestro corazón para que se desborde el verbo de mi cátedra. Sí, yo muevo vuestro maestro interno, por él y de él me sirvo. Vuestro átomo interno lo hago mío, y él es mi primer vehículo y mi primer intérprete. Y por eso tenéis que saber en esta noche que todo lo utilizo de mis médiums, espíritu y materia, entendimiento y mente. El alma es el primero y directo vehículo del espíritu, y todo queda lleno de mí. ¿No has visto el sol a la caída de la tarde? ¿Y no has visto cómo atraviesa las nubes y la densidad de las diferentes capas terrestres, vaporosas o contaminadas? ¿No has visto que los rayos de sol penetran también al mismo cieno sin mancharse? Así es mi espíritu, penetra al espíritu y a la materia del hombre, como el sol, como sus rayos. El papel del alma es la interpretación directa, porque ya os he dicho, el alma es el vehículo directo del espíritu, y entonces el espíritu del médium, bañado, recibiendo de mi mensaje que pasa hasta su propia materia, de él como pasan los rayos del sol. He ahí el papel de la materia y del alma. Recibidme, y yo con mi luz atravieso todo para llegar hasta vosotros, como el sol lo hace para darle vida al hombre. Contemplad el crepúsculo, contemplad también el sol en su diversidad de manifestaciones al despertar del alba, cómo va saliendo poco a poco, cómo se va haciendo potente y vibrante, y radiante y poderoso, y va iluminando todo. Si el sol ilumina la tierra, pequeño es para mí dejar que mis rayos atraviesen espíritu y materia. Poca cosa es esto, cuando en verdad en todo vivo y tengo mi ser, y todo lo atravieso, y en todo estoy. ¿No has observado los peces en los mares? Si los peces preguntasen, ¿dónde está el agua? ¿Abajo de nosotros? ¿Arriba de nosotros? El hombre diría, el agua está abajo y arriba, y en vosotros. Así es mi esencia y substancia crística, y mi presencia crística. No hay nada que no tenga esta presencia, esta substancia, esta vida, esta energía, esta verdad. Si una partícula de Cristo no fuera una partícula de las vuestras, no estuviera animada por la luz crística, por la energía crística, llegaría en un momento a desintegrarse por mi ausencia. ¿El sol es más poderoso que el Cristo o el Cristo lo es más que el sol? Pues ved lo que el sol alcanza. ¿Cuánto el Cristo alcanzará? Bien,
entonces entended lo que os digo y realizad lo que os pido, que os améis los unos a los otros, cual indica el testamento espiritual. He estado con vosotros, os he dado abundancia y os he dado esencia, para que podáis darle a la vida la importancia que la vida tiene, pero tratad de hacer ejercicio de 7 días, de 9 días, de 12 días, de 30 días, hasta que encontréis la realidad de esos rayos de luz que se cruzan en el interno del hombre hacia el externo, del centro a la periferia y de la periferia al centro crístico en el hombre, y el hombre en la substancia crística. Y entonces veréis las bellezas que en el interno del hombre se realizan. Más bello es esto, el cruzar de estos rayos, más bello que el arco iris. Ved en vuestro interno y encontraréis la presencia de lo que os digo. Soñad si podéis en estos y encontraréis vuestra luz, y mi luz, vuestra vibración y la mía. Vuestras pequeñas vibraciones del pensamiento humano debilitadas por las grandes vibraciones del pensamiento crístico. Venid a mí, sencillos y limpios de entendimiento, y dejad que pasen como los rayos del sol al espíritu y a la materia del hombre mis mensajes. Venid a mí, y mientras la carne se queda extasiada para serle útil al espíritu, el espíritu está presto, aunque la carne sea débil, ya que al espíritu no le hace falta el sueño, ni hay quien lo duerma jamás, porque Dios lo tiene despierto para alcanzar la grandeza de conciencia. Y llegarán los tiempos en que los médiums no necesiten el éxtasis para expresarme, porque la alta conciencia de ellos lo hará todo. Si por hoy el éxtasis es necesario, porque todavía la materialización del hombre es grande, pero ¿acaso mis apóstoles se dormían? ¿Acaso mis apóstoles necesitaban entrar en sueños? No, no lo necesitaban. Y aquellos tiempos en el hombre vendrán en que tenga sus ojos abiertos en la carne, pero también los tenga en el espíritu, y en que sea su palabra en la materia, sí, pero emanada del espíritu. Son los tiempos venideros, tiempos del verbo luz, tiempos del maestro amor serán, pero después de que la humanidad tenga la sangría que busca el instinto material de lo que no es espíritu en el hombre. Por ello buscad lo que sois vosotros y no os confundáis con lo que es la materia, vuestro instrumento, pero ese instrumento tenéis que prepararlo, limpiándolo. No lo saturéis de pensamientos negativos, limpiadlo ya, que de vosotros necesita, de vuestro auxilio y protección, y llamad a vuestro maestro interno, llamad a vuestro átomo crístico que está en vosotros, a que os auxilie en todos los momentos difíciles de la vida. ¿Por qué no habéis dejado, oh médiums míos, por un solo momento que vuestro ser se agite, para que veáis lo que se siente cuando el Hijo de Dios, cuando el que sois vosotros, trata de manifestarse? Mis pequeños y futuros Cristos, estáis apenas en principio de la más pequeña formación, porque llegaréis a ser en ese grado lo que hoy no soñáis ni con el más alto pensamiento. Dejad que se mueva ese santo átomo que en vosotros vive, dejad que vuestro maestro interno se manifieste, y por él me seguiré manifestando, y por él me manifiesto, y por él me manifestaré. Por eso muevo, por eso late en vuestros corazones, por eso sentís a veces que el cuerpo se estremece, lo agito, lo muevo, porque Él es el primero que interpreta. Y viene el mensaje de dentro hacia afuera, pero ese mensaje ilumina la materia, que por eso la ven llena de luz, la ven a todas aquellas que son útiles para mí. La luz que a veces no se sabe de dónde surge, porque es tan grande que no se puede saber de qué estrella ha venido. Es de la estrella del interno, es de donde moro yo, es de donde yo existo y lo que yo guardo para mí, lo que tú eres, oh Hijo de Dios,
que de carne te has vestido, pero que sigues siendo hijo de Dios. Hijo de Dios, por ti he venido. Yo no he venido por la carne del hombre. Yo he venido para ayudar a evolucionar al que hay en el hombre. Cuando llega el poder del Espíritu, está fuera de la medida del hombre, fuera de la medida que Él mismo ha puesto. Pensad, oh átomos amados, que si uno solo de vosotros manifestara en su cuerpo propio toda la potencia que el Hijo de Dios tiene, asombraría a la tierra. Porque aquel que hiciera con su potencia espiritual obras del Espíritu, llamaría la atención de los pueblos. Porque en todos vosotros, oh átomos del Padre, está el poder de amar, de sanar y de enseñar. Porque en vosotros estoy yo, que soy el Cristo, y vosotros seréis uno conmigo, y en verdad os digo, en esta unidad se asombrará la humanidad entera, cuando el Espíritu plenamente domine a la materia. Aquí y en donde quiera que lo hiciera, sucederían acontecimientos, cosas grandes y maravillosas. Hijos de Dios, yo os bendigo. Hijos de Dios, yo os amo. Hijos de Dios, yo os enseño, y por eso yo os dije, preparaos, oh corto número de mi grey, para que recibáis en sensibilidad y para que recibáis en entendimiento lo que voy a entregaros en esta noche. El amor ha dado como el sol da su luz, el amor ha dado su mensaje. Gloria a Dios en las alturas y enseñanza a los hombres que aprenden de buena voluntad.